Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado de la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus de la SARS-CoV-2 que nos tiene más de 10 meses en pandemia. Esta es la emisión número 273 de este programa que se realiza desde los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se transmite gracias a la colaboración de más de 30 cadenas televisivas, todas públicas de Iberoamérica. Muchísimas gracias por prestar su señal para que sus audiencias tomen las mejores decisiones. El día de hoy vamos a dedicarle el programa a diferentes puntos que revisamos a lo largo de la semana, pero como todos los días vamos a comenzar con el reporte diario de lo que está sucediendo en Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí mi compañero Antonio Broto nos va a dar un reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúan bajando las cifras globales de casos diarios de COVID-19, lo que permite mantener la esperanza en que la segunda oleada de la pandemia puede estar remitiendo, aunque hay temor a que una tercera ola resurja en las fiestas navideñas, en las que suelen aumentar los viajes y las reuniones familiares y sociales. Los casos globales, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, han superado hoy la barrera de los 60 millones, después de que se registraran 577.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, aunque la gráfica sigue mostrándose descendente desde que el 14 de noviembre se diera la cifra récord de casos diarios, casi 670.000 aquel día. Los muertos en la pandemia se mantienen en 1,4 millones, 11.000 de ellos notificados en la última jornada, y en este indicador no acaba de confirmarse una tendencia descendente, si bien el récord de fallecidos en un día, 11.800, se registró la semana pasada. América, con 25 millones de contagios y 711.000 muertos, no consigue aún bajar la curva de nuevos casos y la de fallecidos en esta segunda oleada, al menos de una forma clara. Europa, con 17,7 millones de casos y 395.000 muertes, sí muestra una curva descendente en contagios diarios desde principios de noviembre, coincidiendo con el regreso a los confinamientos, pero sin embargo no logra bajar la gráfica de muertes diarias, con números superiores a los de marzo y abril. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos absolutos, 12,4 millones, seguido de la India con 9,3 millones, Brasil con 6,1 millones y Rusia y Francia con 2,1 millones de positivos cada uno. España, Reino Unido, Italia, Argentina y Colombia completan la lista de los 10 países del planeta con más casos de coronavirus confirmados, todos ellos por encima del 1.000.000 de afectados, una cifra que también ha superado México y a la que se acerca Alemania, uno de los países que tuvo cifras bajas en la primera oleada del coronavirus, pero está sufriendo especialmente en la segunda. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y bueno, los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos recopilan información en torno a el embarazo y la COVID-19. Con base en las últimas informaciones, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de enfermar gravemente a causa de la COVID-19 que las mujeres que no están embarazadas. Además, las féminas en gestación contagiadas con el nuevo coronavirus podrían tener mayor riesgo de registrar resultados adversos durante el embarazo, es decir, provocar un nacimiento prematuro. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos informó que la Universidad de Medicina de Nueva York realiza un estudio para determinar la cero prevalencia del SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas, es decir, el porcentaje estimado de mujeres gestantes que han sido infectadas por el SARS-CoV-2. Al utilizar datos de los registros de salud electrónicos, el estudio también examina las asociaciones entre la infección por SARS-CoV-2 y los resultados adversos de embarazo. Los investigadores determinan en qué medida la infección por coronavirus afecta a las mujeres embarazadas en comunidades marginadas de la ciudad de Nueva York y analizará el rol del estrés materno. Por su parte, la Universidad de Washington realiza un estudio sobre la prevalencia del SARS-CoV-2, la transmisión en el hogar y la respuesta de anticuerpos en las mujeres embarazadas y los miembros de casa. El estudio está investigando los resultados adversos en la salud y otros factores asociados,
a casos sintomáticos y asintomáticos de infección por SARS-CoV-2 en 1,000 mujeres embarazadas, que han sido evaluadas para detectar anticuerpos IgG específicos del SARS-CoV-2. También se estima la posible transmisión y la duración de los anticuerpos en el tiempo, alrededor de 6 meses, entre las mujeres embarazadas y sus contactos en el hogar, informó Rocío López Fonseca. Esta semana hablamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez sobre cuáles son los riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas y que transitan con la enfermedad de la COVID-19. El embarazo se considera como un momento de mayor riesgo para gravedad por COVID-19 porque se modifican muchos aspectos, sobre todo del sistema inmune, y hemos identificado que durante el embarazo los cambios fisiológicos y los cambios inmunológicos podrían propiciar un mayor riesgo de letalidad. Esto lo hemos visto incluso con otras enfermedades infecciosas, incluyendo influenza. De hecho, recordemos que cuando hablamos de vacunación, la prioridad a grupos vulnerables incluye a mujeres embarazadas. Y es muy posible que eso vaya a ocurrir cuando tengamos disponibilidad de la vacuna contra COVID-19. Entonces, eso por un lado. Aunque, por otro lado, por fortuna, no es algo frecuente por ahora, y esperemos que así siga, el que ocurran malformaciones congénitas cuando ocurre infección durante el primer trimestre del embarazo por COVID-19. Lo que sí se ha observado con respecto al producto, al bebé, es un incremento, aunque de solamente un 10% con respecto a las mujeres que no tienen infección por COVID-19 durante el embarazo, un incremento en prematurez, un incremento en partos pretérmino. Entonces, esta es una situación que sí debe alertar mucho al equipo médico que atiende a mujeres embarazadas, particularmente quien les lleva el seguimiento del control prenatal, porque sí pudiera ocurrir una circunstancia de esta naturaleza, y sabemos que el pretérmino y en particular la prematurez y la prematurez extrema pueden ser factores de mayor mortalidad para el recién nacido, ¿no? Entonces, claro, eso sí se ha observado, pero por ahora no se han observado malformaciones congénitas asociadas a infección por COVID-19. ¿Existen algunos factores que influyan en la salud de la mujer embarazada cuando se habla ya de la presencia de COVID-19? Bueno, definitivamente sí. Por ejemplo, la mujer embarazada debe cuidar mucho su peso corporal a lo largo del embarazo. Debe cuidar mucho de no tener un incremento exagerado de peso, porque eso puede propiciar también riesgo de hipertensión arterial, riesgo de lo que conocemos como preeclampsia y eclampsia. Luego, esa situación también puede generar el riesgo de trastornos metabólicos con la glucosa. Puede aparecer lo que llamamos diabetes gestacional. Y recordemos que tanto la hipertensión como la diabetes son factores de alto riesgo en COVID-19. Entonces, el control del embarazo es fundamental hoy más que nunca, en medio de una pandemia que puede afectar a mujeres embarazadas y que sabemos puede generar un incremento en su letalidad. ¿Qué factores? Son predominantemente inmunológicos, pero también son factores neuroendocrinos y algunos de ellos son relacionados con hipertensión arterial cuando un embarazo se complica con lo que conocemos como preeclampsia. Todos esos factores contribuyen a mayor letalidad en COVID-19 en las mujeres con embarazo.
Y antes de irnos a una pausa, vamos a establecer contacto hasta Rusia, donde mi compañera de la agencia EFE nos dará un reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación en Rusia es cada vez más complicada, no solo porque se registran cada día en torno a 24.000 casos de coronavirus nuevos, sino porque sobre todo la cifra de decesos por esta enfermedad va en aumento y porque la capacidad de los hospitales en varias regiones es ya crítica. En la última jornada, Rusia ha registrado por primera vez más de 500 fallecimientos por la COVID-19. Este martes, el gobierno admitió que la situación es complicada, ya que en 32 de las 85 regiones rusas, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes es superior a la media nacional y en 6 regiones la ocupación hospitalaria ha llegado a superar el 90%. El Ejecutivo ruso ha evitado hasta ahora volver a implantar restricciones a nivel nacional para frenar la pandemia, como hiciera durante la primera ola, y ha dejado en manos de las regiones las medidas de lucha contra el coronavirus. Pero los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik confían en empezar ya a principios del próximo año la vacunación masiva de la población. La buena noticia para Rusia es que la vacuna tiene más de un 95% de eficacia 42 días después de la primera dosis, según ha revelado el segundo estudio intermedio publicado el martes. Además, tiene una ventaja competitiva sobre otras vacunas como las estadounidenses, ya que el coste de la vacuna rusa será de unos $20 por las 2 dosis necesarias y se conservará a entre 2 y 8 grados, lo que facilita su transporte. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Celine Aimiseger. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en este país. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Coronavirus, la Pandemia. Continuamos aquí en Coronavirus, la Pandemia. Un grupo asesor europeo sugiere inmunizar a trabajadores de la salud, adultos mayores y a los que viven en residencias de largo plazo. El Grupo Asesor Técnico Europeo de Expertos en Inmunización recomendó que se debe de dar prioridad a trabajadores de la salud, adultos mayores y residentes de centros de atención a largo plazo para acceder a la vacuna de COVID-19 en un contexto de suministro limitado. A pesar del progreso acelerado en el desarrollo de la vacuna y ya se vislumbra el lanzamiento mundial de los primeros biológicos, se espera que al inicio la oferta sea muy limitada, así que todos los países deben decidir quién debe vacunarse primero para maximizar el impacto de las dosis. El grupo de expertos señaló que dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, la epidemiología de la enfermedad, el tamaño y la proporción de cada grupo prioritario, los países pueden decidir durante la etapa inicial de inmunización priorizar más de un grupo a la vez. Todas las recomendaciones también están sujetas a revisión a medida de que se disponga de información, así como de pruebas adicionales sobre la transmisión del virus, la epidemiología de la enfermedad y las características de las vacunas. Los grupos con comorbilidades que se determina que tienen un riesgo significativamente mayor de enfermedad grave o muerte deben recibir una mayor prioridad para la vacunación COVID-19 en la etapa 2 de disponibilidad limitada de la vacuna, que es del 11 al 20% de la población nacional, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora nos vamos hasta Uruguay, donde mi compañero Leonardo Galante nos dará los pormenores de lo que ha sucedido con este país sudamericano. Muy buenos días, Omar, para ti y para todos los tapatíos. El Uruguay está viviendo una situación de una pequeña apertura para tratar de minimizar riesgos desde el punto de vista sanitario. Ha habido un pequeño crecimiento en la curva de casos, aunque en un país con 3,5 millones de habitantes, hoy, jueves, tenemos nada más que 992 casos activos de personas contagiadas con el coronavirus. 12 de estas personas están en los centros de tratamiento intensivo y han fallecido desde que comenzó la pandemia en marzo hasta la fecha 73 personas. En el día de ayer hubo 118 nuevos contagios en el Uruguay, un país que está dividido en 19 departamentos o 19 provincias,
concentrándose los focos prioritarios en Montevideo, que es donde vive la mitad del país, más de 1,5 millones de uruguayos residen en la capital, en el departamento que lo sigue, en el área metropolitana, que es Canelones, y posteriormente en las zonas de frontera seca con Brasil. De todas maneras, como ustedes comprenderán, el país está entrando en lo que es el verano austral en el continente latinoamericano. Para eso el gobierno ha tomado algunas definiciones muy claras, a efectos de contener un avance explosivo de la pandemia. Se han cerrado las fronteras para el turismo, las cuales son importantísimas para la economía de nuestro país. Es el segundo rubro de ingresos en materia económica que tiene el Uruguay, para poder desarrollar actividades que generan más o menos anualmente unos 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en una cadena de actividad que es muy significativa para la economía del país. No obstante, y frente a que estamos con países con altísimos niveles de contagio, como son Brasil y especialmente Argentina, que son nuestros principales clientes en materia de turismo, el gobierno ha decidido mantener cerradas las fronteras durante toda la temporada estival. Solamente podrán ingresar a territorio uruguayo los uruguayos residentes en el exterior o aquellos ciudadanos que tienen residencia en el Uruguay, limitando de esa manera específicamente el ingreso del virus por este tipo de vías. Recuerden que tenemos conectividad terrestre con Brasil, frontera seca, y con puentes que unen al territorio argentino con el uruguayo, lo que implica que ahí se están perdiendo ingresos muy significativos desde el punto de vista económico. Pero tanto el gobierno como todo el sistema político han entendido que la prioridad es mantener en alto la barrera sanitaria. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo allá en Uruguay. 9 de cada 10 contagios se está dando en las ciudades, encima de las zonas rurales. Sin embargo, hay una población, la cuarta parte de la población urbana, pues no tiene la infraestructura adecuada, ni siquiera de agua potable para poder sobrellevar en caso de que dieran positivo a la enfermedad de la COVID-19. Precisamente de eso hablamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez aquí en el estudio. Adelante. La densidad de la población es el principal factor. La convivencia es mucho más intensa en las zonas más pobladas, y recordemos que desde la década de los 40 prácticamente la población en el mundo se metropolizó. La migración hacia zonas urbanas ha sido el fenómeno más importante en relación al movimiento poblacional, y es la constante hasta el día de hoy. La mayor parte de la población en el mundo vive en metrópolis, y las enfermedades infecciosas, por consecuencia, se presentan predominantemente en estas zonas. Efectivamente, 90% de los casos de COVID han ocurrido en zonas urbanas. ¿Esto quiere decir, doctor, que las cadenas de propagación son mucho más fuertes en las ciudades que en las zonas rurales? Definitivamente, definitivamente. Y tiene que ver básicamente con la dinámica. En las pandemias, la dinámica poblacional es un factor determinante para la transmisión de las enfermedades. Recordemos transporte público saturado, recordemos supermercados, edificios, elevadores, que son los lugares en donde más transmisión de enfermedades respiratorias ocurre, pero también en un reporte de la Organización de las Naciones Unidas al respecto de la respuesta a COVID-19 en los entornos de las ciudades, se habla de que a pesar de que el 90% de los casos vienen ocurriendo en ciudades y en grandes ciudades, de igual manera son las ciudades las que generan las condiciones idóneas para la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas como el COVID. Hospitales, centros de atención, centros de salud, clínicas y demás. Y de igual manera también se habla de ese fenómeno de la solidaridad social que ocurre con mayor intensidad en las ciudades que en el ámbito rural. Recordemos que en la salud pública los determinantes sociales son muy importantes, y los determinantes sociales son precisamente esas condiciones sociales, económicas, políticas con las que cuenta la población
para enfrentar un reto de salud pública. En este caso, COVID, hemos visto en múltiples momentos a lo largo de la pandemia cómo se han saturado los servicios de salud en ciudades importantes, incluso de países desarrollados, de países de economías de gran nivel. Por ejemplo, Francia tuvo abarrotados sus hospitales hace aproximadamente 22 días y fue un anuncio que generó realmente mucha preocupación en todo el mundo, porque probablemente, aún con los sistemas de salud más robustos, la mayor parte de países no estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Hubo que adaptar muchas cosas. Hubo que adaptar áreas de hospitalización que para otros propósitos se tuvieron que redireccionar o revocacionar para la atención de COVID-19. Centros para toma de muestras que de origen no eran para esos propósitos, pero de igual manera hay indicadores del Banco Mundial que nos hablan de una contracción de la economía del 7% global, lo cual para el año próximo va a dar evidencia de una muy profundo impacto con relación a la pobreza mundial. Es decir, se va a incrementar la pobreza en el mundo y esto como consecuencia va a traer dificultades para el acceso a servicios, a salud, etc. Ahora, es precisamente en las ciudades en donde se hace más evidente cuando faltan servicios, no solo sanitarios, sino servicios generales, como por ejemplo el aporte de agua en suficiencia y en calidad, la disposición de basura y otros desechos, incluidos ahora los desechos sanitarios, que hay que decirlo, es posible que generen crisis en los próximos meses. Ya algunos estudios vienen demostrando esa posibilidad. Y por otro lado, recordemos que también se puede generar una crisis alimentaria derivada de la contracción de la economía por COVID-19, lo cual va a traer consecuencias adicionales a otros aspectos de la salud del ser humano y también de la salud animal y de la salud del medio ambiente. Bueno, en las ciudades existen fenómenos también que particularmente contribuyen a las pandemias o a las epidemias. Lo decíamos, para empezar, la concentración de la población. Hay que recordar que en muchas ciudades la mayor parte de las viviendas son viviendas pequeñas en donde puede ocurrir hacinamiento y el hacinamiento contribuye a una mayor transmisión de las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias. Entonces, todo esto a lo que indudablemente debe conducir es a volver a replantear cómo es que idealmente se debe organizar el futuro de las ciudades. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Y precisamente para abordar los temas de la falta de infraestructura y de cómo la cuarta parte de la población urbana está en riesgo, esta nota de mi compañera Elizabeth Ortiz.
Las áreas urbanas son la zona cero de la pandemia de COVID-19 con un 90% de los casos reportados. La alta concentración de habitantes y de intercambios tanto a escala mundial como local las hacen especialmente vulnerables a la propagación del virus, señala el documento La COVID-19 en el mundo urbano. Sin embargo, no hay datos que sugieran una correlación entre la densidad en sí misma y una mayor transmisión de la enfermedad. Las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. El arraigo de las desigualdades, lo que incluye la zona de la ciudad donde vive y trabaja una persona, así como su género y su edad, puede agravar los efectos de la pandemia en grupos ya de por sí vulnerables. Algunos datos indican que puede ser más difícil hacer frente a la COVID-19 en zonas urbanas con altos niveles de delincuencia y violencia, la escasez de infraestructura y vivienda o una gobernanza local débil, donde los trabajadores de primera línea no cuentan con medios o recursos suficientes. El acceso limitado a la atención sanitaria, a los servicios básicos y a una vivienda o unos espacios públicos adecuados puede obstaculizar aún más las iniciativas de esta respuesta. Sin embargo, las ciudades también son lugares donde hay muestras de solidaridad y una resiliencia extraordinarias, señaló el director de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Casi la cuarta parte de la población urbana mundial vive en barrios marginales. En las zonas urbanas trabaja un 38% de la fuerza laboral mundial y opera la mayoría de los sectores que la Organización Internacional del Trabajo considera de alto riesgo en el contexto de la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. También a Rocío López Fonseca y, por supuesto, a Isaura López Villalobos, quienes son las reporteras que nutren con información este espacio informativo. Ahora nos vamos hasta Venezuela, donde Desiree Lozano nos da un reporte de lo que está sucediendo en Caracas. Este es mi reporte para el programa Coronavirus, la pandemia, desde Caracas, Venezuela. Al momento, Venezuela reporta un total de 100.498 contagios y 876 fallecidos. El presidente Nicolás Maduro anunció que esta es la última semana de cuarentena radical de este año 2020. Esto de acuerdo con el esquema 7+7 que implementó el gobierno desde junio y que significa 7 días de cuarentena radical y 7 días de flexibilización. Así, el presidente anunció que en diciembre se aplicará flexibilización amplia durante todo el mes en el país. Indicó que la medida buscará desarrollar en este último mes del año la recuperación económica de la nación. Advirtió que en enero se retomarán los intervalos de flexibilización y cuarentena radical, es decir, volveremos al esquema 7+7. Maduro aseguró también que en Venezuela el coronavirus está bastante controlado y que con las estadísticas que presenta el país es posible soltar un poco la cuarentena, pero con la seguridad, siempre el uso del tapaboca, limpieza de manos y el distanciamiento social. Por otro lado, la organización no gubernamental Médicos Unidos, Venezuela, informó que 267 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el país, siendo el sector más perjudicado por la pandemia. Hasta aquí el reporte. Les acompañó Desiree Lozano desde Caracas, Venezuela. Sin duda alguna, las zonas urbanas enfrentan un reto mucho más complicado en caso de tener pacientes positivos de COVID-19. ¿Por qué? Por falta de infraestructura. De eso hablamos precisamente con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Es muy difícil. Se logra tener, pero con mucha dificultad, una prueba de PCR. Porque evidentemente no se tiene en cada poblado un centro para la toma de estas muestras. Frecuentemente se tiene en cabeceras municipales, se satura la demanda de estas pruebas y eso genera que las citas sean a muchos días y luego los resultados también tarden en responderse. La Organización Mundial de la Salud señala que una prueba de laboratorio de PCR que se requiere hoy, si no se tiene el resultado en 48 horas, y por lo tanto, si no se realiza de verdad hoy y se tienen los resultados en 48 horas, pierde el 80% de su utilidad, porque tiene
2 propósitos. Uno es diagnóstico, pero el otro es cortar cadenas de transmisión. Entonces, evidentemente, en el medio rural, esto se convierte en una gran dificultad. 2, se convierte en una gran dificultad el acceso a medicamentos. 3, se convierte en una gran dificultad el contar con oxígeno suplementario, porque hay personas que pueden entrar a una fase delicada del COVID-19 en poco tiempo, y entonces se vuelve una dificultad conseguir un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno, e imagínate el reto para trasladarse luego a un centro hospitalario de una gran ciudad cuando las condiciones médicas se han deteriorado. Es evidente que debe haber mucha comunicación para evitar que se llegue hasta un momento extremo como ese, pero es una realidad. Doctor, lo que quiere decir esto es que aunque tengamos 9 de cada 10 casos en las zonas urbanas, la probabilidad de que los casos empeoren está en las zonas rurales. Existe una alta probabilidad, efectivamente, y particularmente por traslados y por el acceso a servicios de salud. Me voy un poquito más allá, doctor. Se vienen las vacunas y por lo menos lo que estamos conociendo de las vacunas es que las cadenas de enfriamiento van a tener que ser muy fuertes. Pfizer estaba diciendo que su vacuna necesita estar casi congelada. Menos 70 grados. Menos 70 grados. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer para repartirla por América Latina? Yo pienso, Omar, que vacunas como la de Pfizer, que requieren estas condiciones especiales, se van a tener que reservar para lugares en donde una cadena de congelamiento absoluto o de temperatura absoluta se pueda tener, y otras vacunas que sí se pueden manejar a temperaturas tradicionales de entre 2 y 8 grados centígrados, serán las que sean distribuidas para el ámbito rural, por ejemplo. Comúnmente, doctor, por ejemplo, una vacuna contra el sarampión o contra la rubiola... 2 a 8 grados. De 2 a 8. 2 a 8 grados. Esta que estamos probando de Pfizer, a menos 70. Menos 70. Y luego también hay una de ellas que es a menos 20 grados, pero las demás, por fortuna, se pueden conservar entre 2 y 8 grados centígrados, con lo que podríamos, digamos, tener alivio en cuanto a esta necesidad de una red fría, ¿no? Pero la de Pfizer, menos 70 grados. Doctor, también comentábamos al principio de esta emisión que la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, han dicho, a ver, se viene la época decembrina, los países de América Latina y de Europa, la mayoría profesan religiones con festividades en estas fechas. Sí. Hay muchas reuniones, sí. Y en las zonas urbanas estas reuniones pueden ocasionar problemas. Definitivo, y yo creo que hay que alertar a la población sobre estos riesgos, sugerir cómo pudiera haber festejo familiar con pocos integrantes de la familia, quizás por esta ocasión las familias nucleares, en preferentemente espacios abiertos, reuniones no tan extensas, y esto podría ser un mecanismo alternativo de festejos navideños. Tienes toda la razón, porque luego la población se acostumbra a un número importante de personas, se juntan familias. Todo eso es muy bonito, digo, socialmente a todos nos gusta, seguramente a la mayoría, pero lo ideal para esta ocasión, por motivo de COVID-19, es modificar la manera de festejar estas fechas decembrinas. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Nos vamos hasta Bucaramanga con mi compañera de Canal TRO de Colombia. Marta Rincón nos dará un reporte de lo que ha sucedido en este país. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga y me complace saludarlos a esta hora presentándoles a ustedes un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. Pues bien, inicio contándoles que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que se adelantan negociaciones con 6 empresas farmacéuticas para la adquisición de una vacuna contra la COVID-19. El funcionario confirmó que este trabajo se viene adelantando luego de conocer que la vacuna por el mecanismo COVAX llegará al país hasta el segundo semestre del 2021. Por ahora, pues la pandemia en Colombia sigue siendo controlada, pues hasta el momento el país no presenta fuertes rebrotes. Pero escuchen esto. El último reporte de las autoridades asegura que en Colombia ya hay 1.270.900 contagiados repartidos en los 32 departamentos del territorio nacional. Por supuesto, la invitación es a que las personas sigan con un buen comportamiento por parte del uso y los elementos de bioseguridad, sobre todo en esta época decembrina, pues así evitaríamos volver nuevamente a cuarentena. Como siempre, la capital del país, la ciudad de Bogotá, es la región más afectada por la pandemia, aunque en las últimas semanas pues han disminuido los casos y las unidades de cuidados intensivos siguen siendo controladas. Ha sido la razón por la cual Bogotá pues ha iniciado ya unas semanas de reactivación económica prósperas. Después de Bogotá, las zonas con mayor afectación son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Cundinamarca. El Bichada sigue siendo uno de los departamentos con menos casos positivos. Además, pues les cuento que en el transcurso de la semana, como es habitual, el presidente de la República, Iván Duque, a través de su programa Acción y Prevención, anunció, primero, que la emergencia sanitaria en el país se extenderá hasta el próximo 28 de febrero del 2021. Y segundo, el regreso a las salas de cine luego de más de 7 u 8 meses cerrados debido a la pandemia. Eso sí, la reapertura se dará siempre y cuando se cumpla estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. Yo me despido por ahora. Estas son algunas de las noticias más importantes que registramos desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón, periodista del Canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Y ahora vamos hasta España, donde Andrea Escobar, de la agencia EFE, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en la península ibérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. España mantiene la tendencia favorable en sus cifras, aunque aún está muy lejos de alcanzar el criterio europeo para dejar de ser considerado un país de riesgo, que es de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Al día de hoy, la incidencia acumulada de contagios es de 325.5 casos en los últimos 14 días, una tasa que se sitúa por debajo de países como Reino Unido, Francia o Italia, aunque por encima de otros como Alemania. Según las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Sanidad, en la última jornada hubo 12.289 nuevos positivos de coronavirus, además de 337 muertos. En este contexto, el gobierno ha anunciado hoy su estrategia de vacunación en 3 fases, que arrancará en enero y terminará en junio de 2021. España ha adquirido 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de habitantes, una cantidad que duplica a su población. El titular de Sanidad, Salvador Illa, explicó que las restantes serán para ejercer las tareas de solidaridad con otros países. Y aunque la promesa de las vacunas proyecta una esperanza para el futuro, el ministro Illa ha llamado a la prudencia y pidió a los españoles que se preparen para unas navidades distintas. Pero me gustaría llamar a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora. Por ello quiero llamar a la ciudadanía a construir entre todos unas navidades distintas, apelando a un principio de salud pública que es en realidad un sentimiento muy navideño como es el de la solidaridad. Solo cuidándonos todos estaremos todos protegidos. De cara a las fiestas decembrinas, las 17 regiones del país trabajan junto con las autoridades sanitarias en consensuar las directrices de salud pública para las vacaciones, que serán anunciadas la próxima semana. Reportó desde Madrid, España, Andrea Escobar para el programa Coronavirus, la pandemia. Con la temporada decembrina también vienen las festividades y con ello los viajes de turismo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana de cuáles son los riesgos que podría acarrear tener este tipo de viajes. El transporte que en mi opinión es mucho menos seguro es el autobús. ¿Por qué motivo? Porque en el autobús igual están viajando alrededor de 35 a 40 pasajeros. Por supuesto que algunas disposiciones oficiales
sanitarias en diversas partes del mundo han establecido que se reduzca por lo menos al 50% el número de pasajeros. El aforo, ¿no? El aforo. Está bien, eso mejora el espacio entre persona y persona, pero difícilmente te da 2 metros de distancia entre persona y persona. Habría que ver si respetando el espacio de 2 metros entre persona y persona resulta viable financieramente, o si entonces eso va a significar el que se incrementen los costos para el viaje, ¿no? Pero el otro punto es que los autobuses, no todos aseguran el que sus sistemas de aire acondicionado cuenten con filtros de alta eficiencia. Diferente es en los aviones. En el caso de los aviones, ya lo comentábamos, es parte de una regulación internacional desde hace varios años el que se cuente con este tipo de filtros. Sin embargo, el periodo de convivencia durante un viaje largo, aún con los filtros de alta eficiencia, puede representar un riesgo. Y de igual forma, sí han existido regulaciones en tiempo de pandemia para que las líneas aéreas aseguren distancia entre persona y persona razonable, pero difícilmente es de 2 metros, que sería lo ideal. El otro punto es la utilización permanente del cubrebocas, pero además el cambio de cubrebocas cada que el cubrebocas se humedezca es fundamental, porque de otra manera se pierde la capacidad de filtración y ahí aparece un riesgo adicional. Posiblemente, pues la forma más segura de viajar sería haciendo trayectos cortos, buscando una forma de turismo más local, más regional, en la que las personas preferentemente viajen por sus propios medios, a través de su propio vehículo, y en núcleos familiares en donde se haya asegurado que todo el mundo estuvo bajo estrictos cuidados y que ninguno de ellos está enfermo o está en la fase latente de la enfermedad. Eso quiere decir que si no estamos seguros que nuestro hermano o nuestro papá o nosotros mismos no estamos completamente libres de COVID, pues entonces también viajar en un auto se vuelve un riesgo. Claro, porque son espacios reducidos y eso incrementa el riesgo. Por otro lado, se tiene que viajar con cubrebocas, incluso tratándose del núcleo familiar. Lo ideal es viajar con cubrebocas y lo ideal es pues que todo mundo que hace ese viaje haya guardado las medidas de prevención en los 14 días previos estrictamente, para con ello asegurar de que nadie viaja infectado en el vehículo en cuestión. De antemano hay riesgos porque estas personas entran en contacto con muchos más. Número 2, recordemos que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la enfermedad a nivel mundial. 12 millones y medio de norteamericanos han adquirido la enfermedad, por lo menos son las cifras oficiales, seguramente son muchos más. Y muchos estados de la Unión Americana pues están en lo que llamaríamos color rojo por la intensidad de la transmisión de la pandemia. Y antes de concluir con la emisión de este día, vean lo que están haciendo en Osaka, Japón. Un robot es utilizado para el control de la pandemia. ¿De qué manera? Esta es la nota. Pedirle a un cliente que use mascarilla puede ser un asunto delicado, incluso en medio de una pandemia. Así que esta tienda japonesa decidió confiar la delicada tarea a un robot. El pequeño humanoide en 2 ruedas se acerca a las personas y les pregunta amablemente: siento molestarle, pero ¿podría llevar una mascarilla?
Cuando el cliente coloca el cubrebocas, el robot le agradece. Llamado Robobi, este autómata muy diplomático fue puesto en servicio en una tienda de deportes en Osaka, en el oeste de Japón, como parte de un experimento del Instituto de Investigación ATR en Kioto, que desarrolló la máquina. Equipado con cámaras y un láser de detección, Robobi es capaz de identificar a los clientes que no llevan mascarilla o que no mantienen la distancia física. Japón, menos afectado que otros países por la pandemia, está experimentando un aumento de casos de COVID-19. El miércoles registró un récord de más de 2.200 nuevos contagios. Hasta aquí, Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de esta semana y especialmente este domingo. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.